Frente a frente. ¿Cuál es el estado con el que definen en este momento la libertad de prensa y expresión en el país? Con un punto crítico. Okay. Lo voy a comentar así, con datos concretos del Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas. En el año 2018, cuando se creó este centro de monitoreo, teníamos 65 vulneraciones. La mayoría generadas por las pandillas de ¿En casos. qué año? 2018. El año pasado cerramos con 136 casos. La mayoría de estas vulneraciones son generadas no solo por el gobierno, son generadas por el Estado salvadoreño. Luego tenemos, en el caso del Congreso, el tema de las reformas legales en el marco del régimen de excepción al Código Penal y la Ley de Proscripción de Pandillas, que te pueden dar hasta 15 años de cárcel por dar cobertura sobre hechos de violencia de pandilleros. ¿En qué derivó esto, Moisés? En que 11 periodistas, 11 tuvieran que salir el año pasado de forma preventiva del país. 3 permanentes. 3 de forma permanente. O sea, colegas que ya no van a regresar porque tienen temor. Lo que hay que reconocer es que hay un reporte internacional que ubica a El Salvador 30 puestos por debajo de lo que estamos el año pasado en materia de libertad de prensa. Es el reporte de Reporteros Sin Fronteras, que tiene años midiendo el estatus de la libertad de prensa en 180 países. Ha habido un proceso gradual, obviamente, de, digamos, totalmente una decadencia en materia de derechos humanos y protección de derechos de periodistas, y esto se ve reflejado en estos informes que creo que engloban esta cultura antiprensa que se está instalando. En los últimos 6 meses hemos notado un incremento de agresiones en el centro de monitoreo. En el año 2022, los últimos 3 meses fueron los más agresivos contra periodistas. Y ahí hubo de todo. Declaraciones estigmatizantes, acoso digital hacia las mujeres periodistas, hubo mensajes de violencia, con violencia sexual. Y en los primeros 3 meses de este año hemos visto algo parecido. Creemos que tiene que ver con que estamos en un año preelectoral también, porque en 2021, por ejemplo, el centro de monitoreo también... Hubo un pico de casos también. Exacto, respecto a otros años. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente este año. De los 11 periodistas, 2 hombres y una mujer están fuera. Exacto. De forma permanente. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Hay algún, no sé, programa de ayuda para decirle, te vas del país, te quedas sin trabajo, te quedas sin ingresos y nombre de Dios? Hay una mezcla de factores. La asociación también cuenta con un mecanismo de acompañamiento de movilidad. Hemos hecho en la mayoría de los 11 casos movilidades fuera del país, con acompañamiento de transporte, hospedaje, manutención. En los casos que las personas se quedan sin el trabajo, en la mayoría de los casos, afortunadamente, los medios han decidido mantenerlos aún desde el exilio, reportando y generando investigaciones que podrán demorar un poquito más de tiempo. Y los acompañamientos pueden llegar, y eso lo decimos con transparencia, hasta un periodo de 3 meses, porque los mecanismos y fondos de ayuda no pueden extenderse más por el tema justamente que tenemos que priorizar ese tipo de capacidades que tenemos. Ahora, en lo que sí estamos trabajando es en la articulación de redes con otros medios de comunicación a nivel regional para ver cómo estos colegas pueden reinsertarse Tienen oportunidades a la vida laboral periodística. En el caso de lo último que hemos tenido en la Asamblea Legislativa, ¿cuál es tu opinión de youtubers e influencers? Una cosa es promover el derecho a la comunicación y otra cosa es utilizar a estas personas como instrumentos de propaganda de cara a las elecciones, que es lo que está pasando. Y no hay un tema de libertad de expresión tal cual. No estamos en contra de la gente que quiera hacer su expresión del derecho a la comunicación y de los usos de las plataformas de comunicación como son las redes sociales. Nos parece que está bien, pero nos parece que es bastante incorrecto desde el Congreso hacerle creer a la ciudadanía que los youtubers, uno, van a desplazar el periodismo. Hay 2 cosas muy diferentes. Las y los periodistas y los medios de comunicación tienen una trayectoria, hay un método periodístico que lo estudias en la academia, hay un tema de contraste que no necesariamente los mismos youtubers lo manejan. ¿Un periodista puede ser youtuber? Sí. ¿Un youtuber puede ser periodista? No.
o si quiere, tal vez tiene que estudiar un poquito más. En el caso de la asociación, recordar que es una asociación que tiene más de 85 años de existencia. No es una asociación que se ha creado en el marco de este gobierno y que tiene una agenda activista para atacarlo. Quiero recordar esto porque hay un tema de construcción de imaginarios. Somos una asociación muy antigua. Hay periodistas que tenemos más de 10, 15 años de ejercicio de esta labor que justamente estamos tratando de promover y fortalecer la rigurosidad en el método. Tenemos un código de ética periodística que también nos rige, que no es nuevo, tiene muchos años. Tenemos convenios con universidades, tenemos articulación con otras gremiales de periodistas a nivel internacional, así que no nos movemos por un tema de un activismo político, sí un activismo, pero en materia de libertad de expresión. Ayer la UNESCO, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, sacó una frase que yo la quiero repetir acá. Colocaba estando un periódico que decía: todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Si en las noticias todo está bien, es porque algo está mal en el periodismo. Frente a frente. ¿Qué es neurociencia y neuromarketing? Es la investigación del cerebro aplicada al marketing y específicamente en este caso aplicada al turismo. Sabemos que se tienen grandes retos en Centroamérica, se tiene un gran potencial, sin embargo no se ha podido detonar como se quisiera y la idea es poder aportar ideas, aportar conocimiento para saber cómo dar ese siguiente paso hacia el desarrollo turístico no solo de El Salvador, sino de Centroamérica en general. Los productos turísticos son importantes, es decir, los productos turísticos definen mucho lo que es la esencia de la marca del país. Sin embargo, lo más importante siempre es el sentimiento de la marca, es decir, cómo me siento yo al poder visitar ese país o ese determinado destino turístico. Supongamos, si el surf es un reto para alguien, porque El Salvador resulta que tiene olas que rompen en diferentes sentidos, bueno, pues es un reto. Entonces, tendríamos que asociar en ese caso el surf a un determinado sentimiento turístico. Al final del día, todos somos personas y al final del día todas las personas nos vemos a través de sentimientos. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria es a través de experimentar un sentimiento. Y la marca tiene que decirte cuál es el sentimiento que quieres experimentar y entonces tú ya escoges. Destinos de surf en el mundo hay muchos, muchísimos. ¿Qué hace diferente? Ese es el punto. ¿Qué te hace diferente? Exactamente. ¿Y qué hace diferente El Salvador? ¿Cómo lo ves tú de afuera? El Salvador tiene muchas cualidades, tiene lo que ya comentaba, es en un espacio muy pequeño, tienes la oportunidad de hacer diferentes actividades, viajar a donde incluso quieras dentro en un del solo surf. Exacto. Y el surfista surfea solo unas cuantas horas al día. Siempre tienes que tener actividades alternas. Y afortunadamente El Salvador tiene muchísimos productos y actividades y muy cercanas adicionales al surf. Entonces el surf es un pretexto, es cómo quiero yo identificarme a través del surf y de ahí cómo puedo yo detonar los demás productos turísticos que tiene el país. Entonces hay que ser muy precisos en cuál es el sentimiento de marca que se vende, cuál es la actitud de marca que se vende y conectar con el mercado meta. No podemos conectar con todos. Eso de querer hacer campañas globales para querer conectar con todo el mundo, eso ya no existe. Hoy tenemos que, si nos vamos a dedicar al surf, tenemos que conectar con las tribus de viaje que están relacionadas con el surf. Cuando hay una conexión emocional con la marca, con la actitud, con el sentimiento, inmediatamente nos genera la atención, nos puede generar una emoción y cuando nos genera una emoción nos genera una reacción que puede ser la compra. El primer paso es el posicionamiento. Me posiciono, llamo la atención de manera global en mi tribu y el segundo paso es la diversificación. Por eso insisto, lo más importante es la construcción de una marca, más allá de los atractivos que pudieras tener. Llevo 13 años viniendo al país, he conocido los retos que tienen temas turísticos el país y los temas de percepción. Hoy en día el país está viviendo un momento internacionalmente que nunca había vivido desde que yo he tenido la oportunidad. El posicionamiento que ha dado el gobierno actual, específicamente el presidente, que se ha colocado globalmente, transformando esa percepción, y lo comento no yo, lo he comentado con los españoles que vienen, con el público en general, y eso lo primero que te hace es decir, hay una transformación, hay un cambio. Ese tema de percepción de seguridad como que ya no se habla, ya ha pasado a un segundo término. Del tema de la delincuencia y lo peligroso, ya ha pasado a otro. Ya pasó al segundo término. Ese vacío de conversación, ¿cómo lo voy a rellenar? Con algo positivo. ¿Cómo relleno ese sentimiento? Otra vez regresamos al sentimiento de inseguridad. Se está ese mal sentimiento. ¿Cómo lo relleno? Con una manera positiva. A mí El Salvador me da un sentimiento como de poder. ¿Poder qué quiere decir esto? Que en un solo viaje
puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? Okay. Yo alguna vez, hace muchos años, vine y posteé la típica frase: desayuno en la ciudad, almuerzo en la montaña y ceno en la playa. Eso no lo tiene cualquiera. Pero ¿cuál es el sentimiento que te genera? El sentimiento que me genera a mí es: tengo la capacidad, el poder de hacer todo esto en un solo viaje, en un solo día. Tenemos las playas, tenemos la cultura, tenemos las montañas, tenemos los volcanes. Es un reto, creo, bastante grande. Ya lo acabas de decir, es el reto. Es el reto, el sentimiento puede ser el logro. Habrá quien en su lista diga: ya visité, ya surfé aquí. Bueno, te reto a que surfees aquí del lado derecho, y te reto a que lo hagas del lado izquierdo, y te reto a que te tires del canopy, y te reto a que subas la montaña, y te reto a que hagas hiking en bicicleta. Te reto a poder ir a comer a surfear, comer en una ciudad y regresar en la noche. Puede ser. Ya casi le diseñas la campaña. Te reto, conoce El Salvador. Pero el reto puede ser el claim, el sentimiento de respuesta es el logro. Ya lo logré, ya lo hice. Frente a Frente.